Jesucristo es el Señor. Bienvenido a tu programa Tú Puedes. En este espacio, el pastor y apóstol Jorge Plurde examina las Escrituras, entregándonos su contribución al alumbramiento de los conceptos básicos de la doctrina cristiana. Para ti, que amas a Jesús y buscas conocerle y entenderle. Escuchémosle. Gracias a todos. Hoy hablamos acerca de los destinatarios de esta carta. ¿Quiénes son sus receptores? El texto nos dice con claridad en el inicio de que esta carta está consignada a los Efesios. Esta iglesia fue plantada por el apóstol Pablo en el regreso de su segundo viaje misionero. Según Lucas, en esa ciudad, el apóstol Pablo dejó a Aquila y a Priscila, Hechos capítulo 18, versículo 18, y Apolo se encontraría con ellos en ese lugar más adelante, como nos dice el versículo 24 de ese mismo capítulo 18. El apóstol Pablo habría él mismo de pasarse unos 3 años en la iglesia de Éfeso, que resultó ser una iglesia muy productiva, una iglesia donde se abrieron grandes oportunidades para la predicación y donde el apóstol Pablo llega a desarrollar un gran ministerio que llama mucho la atención, justamente el que él no salude a nadie. En esta carta habla solamente de Tíquico, quien es el portador de la carta. Pero a diferencia de la carta a los romanos, donde sin haber ido y sin ser él el fundador de la carta, saluda a una gran cantidad de personas, como también lo vemos en las cartas que escribe a los corintios, donde hay mención de personas conocidas, muy conocidas por él, amadas por él. Sin embargo, esta carta a los Efesios, escrita desde la prisión, algunos testifican y afirman que su prisión en Roma, lo que podría ser su última prisión y su último tiempo de vida. De acuerdo con el autor Goodspeed, dice: la carta a los Efesios fue escrita en la parte alta del primer siglo, no a una iglesia en particular, sino como una carta general, decimos como una circular que habría de leerse en las diferentes iglesias. A esto se le suma la opinión de John Knox, que partiendo de la hipótesis de Goodspeed, le atribuye a Onésimo, quien llegó a ser obispo de Éfeso, según comenta Ignacio de Antioquía en el segundo siglo, su interés por coleccionar las cartas de Pablo luego de haber leído la publicación del libro de los Hechos de Lucas, se introdujo con énfasis en la colección de las cartas paulinas con relevancia en las necesidades de la iglesia de entonces. La sugerencia más antigua, dice William Barclay, es que fue escrita a los laodicenses. Colosenses capítulo 4, versículo 16, Pablo escribe diciendo: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Como sabemos, la época era propicia para que un documento de este nivel se hiciese circular entre las iglesias cercanas, como podemos ver en las cartas que se escribe en Apocalipsis, las 7 cartas a las 7 iglesias, que son iglesias que están todas en una especie de círculo, en donde aparece ahí la carta de Apocalipsis, aparece Sardis, aparece Tiatira, aparece Filadelfia, Laodicea, Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, y vemos que esas cartas serían modelos para todas las generaciones, pero especialmente para las iglesias de la época. Un documento como la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, con grandes revelaciones, como él le llama, los misterios ocultos desde antes de la fundación del mundo y que al Señor le plujo revelar a través de él. Esta sería una carta que por su contenido teológico y por los principios que sustenta, de una importancia mayor. Para una iglesia donde el apóstol Pablo dispuso de 3 años de su ministerio, no sería nada a llamar a sospecha el hecho de que se le conceda la autoría al apóstol y que fuesen los efesios verdaderamente los receptores de la misma. Marción, por el año 144 después de Cristo, fue uno de los primeros en publicar un canon, y la carta adjudicada a Éfeso aparece como dirigida a la Odisea. Por otra parte, el pensamiento general es que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, que Tíquico llegaría en un viaje por el valle de Lico, Colosas, la Odisea y Herápolis, y posiblemente a otras áreas de Asia proconsular, entre las cuales estaría la de los Efesios. Quienes comentan de esta manera suelen afirmar que el destino de los Efesios no estaría en los primeros manuscritos. Sin embargo, decir que 5 manuscritos frente a 5,000 presenten condiciones de discusión no sería razonable si no fuera por el hecho de que entre esos 5 donde no aparece la expresión en Éfeso, sino una simple línea para escribir en ella, son de los más fieles y antiguos que tenemos hasta ahora. Es decir, que en los manuscritos más antiguos, la expresión Éfeso o en Éfeso no aparece sino una línea que implicaría que en su momento cada iglesia pudiese asimilarla como propia, que es lo que más sentido hace cuando entendemos que cada documento de la Biblia es un documento que tiene una doble autoría, la autoría del autor terrenal y primariamente la autoría del Espíritu Santo, que sigue el pensamiento del autor terrenal en el sentido de que le da un contexto histórico, pero el pensamiento de ese autor espiritual trasciende a la época, trasciende a los primeros destinatarios. Es decir, todo ese material es concebido lógicamente como escrito para todas las edades, de tal manera que nosotros pudiéramos perfectamente decir que tiene destino nuestra persona, nuestra casa, nuestra nación. Entre los manuscritos donde no aparece está el Códice Vaticano del siglo IV, el Códice B, el Códice Sinaítico del siglo IV, el Códice del Papiro Chester Beatty del siglo III, P46. Además de estos están los 2 manuscritos en cursiva, manuscritos con fecha de los siglos X y XIII, respectivamente, a los que se denominan 1739 y 6. ¿Por qué escudriñar acerca del verdadero destinatario de la carta? Bueno, pues porque el tema tratado con un destinatario en particular habla claro acerca de las relaciones del Estado o de las condiciones de ellos, así como de cualquier condición especial que de no ser tratada pudiera que no existiera y que de haber existido habría de haberse tratado, que es lo que se menciona
cuando se datan los documentos de algunos escritores, digamos, los evangelistas o del propio apóstol Pablo, que en sus documentos, en sus producciones literarias, no incluye, por ejemplo, la destrucción del templo. Lo que dirían los que comentan sobre estos materiales, que era obligatorio, un tema obligado para el apóstol Pablo, de haber estado vivo para la época, como sabemos que se entiende que el apóstol Pablo, muriendo en las manos de Nerón, como se piensa de manera general, habría de morir entonces antes de la muerte de Nerón, año 68 después de Cristo. Ahora llegamos a la localidad donde viven los destinatarios, Éfeso, una de las ciudades más importantes, como mencionamos, pero también una de las ciudades más promiscuas, en donde la prostitución es apoyada con escenario en el templo, una localidad majestuosa para la época, visitada por centenares de miles de personas. Hoy en día atrae millones de visitantes al año, porque en el pasado, siendo una ciudad, digamos, no la primera, ¿verdad? Como ya dijimos, Pérgamo era la capital. Sin embargo, era un puerto muy movido, un puerto de mucha actividad comercial, mucha presencia de visitantes extranjeros que hacían de ese lugar, por el tema que estamos tratando, ¿verdad? Que siempre ha sido de interés de la humanidad, dada a la promiscuidad, dada a los bacanales, a los festivales y las grandes celebraciones que habían alrededor de esta ciudad, que tenía para la época cerca de 10 veces más los habitantes de una ciudad regular. Hablamos acerca de lo que fue el fin de esta ciudad, que siendo una ciudad marítima, el mar se encargó junto con el río Caistro. Este provocó realmente el alejamiento de lo que era el mar, la orilla del mar, con respecto a la ciudad. Llenó de lodo y de piedras una porción que modificó la ribera, la orilla del mar, haciendo que Éfeso se alejara de la orilla del mar en una distancia de alrededor de 8 kilómetros. Y llegando a generar entonces una reducción de las operaciones comerciales, de las visitas, del turismo, y por tanto la ciudad comienza a languidecer. A la suma de esto vinieron las destrucciones seguidas del templo, que en diversas épocas fue objeto de el vandalismo por invasores de esos territorios, hasta que finalmente en el siglo V después de Cristo, por causa de los decretos de Teodosio y el reconocimiento del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, los cristianos de la época se encargaron de darle el último golpe mortal a esta construcción del templo, que hoy en día presenta apenas una pequeña columna compuesta de varios trozos y algunas piedras tiradas a su alrededor, lo que nos habla de lo que son las vanidades, lo que es el destino de las cosas terrenales, de las cosas que no tienen un valor trascendente. Todo será escombro, tal y como Jesús dijo
frente al templo de Jerusalén. Allí Jesús, que justamente fue llevado por los discípulos, imagino que en uno de esos paseos donde ellos quisieron mostrarle al Señor la impresionante, la majestuosidad de este templo. Y Jesús dijo: viene el día en que no quedará piedra sobre piedra de este lugar. Y tiene que ver con el designio de las cosas terrenales. Salomón decía con claridad: debajo del sol todo es vanidad. Y comentábamos también que el dedo de Dios estaría sobre esta ciudad, como ha estado en todas las edades sobre aquellas civilizaciones, aquellas naciones que confrontaron de manera persistente, perseverante la autoridad de Dios, los que se burlaron de alguna forma de las invitaciones que el Dios del cielo hace al hombre para venir a su cobija, para venir a rendirse a sus pies y recibir lo que desde antes de la fundación del mundo Dios dispuso a través de la persona de Jesucristo, que fue la restauración del hombre después de un pecado que el Señor había visto también en la misma eternidad pasada, y para lo cual había dispuesto a Jesucristo, como nos lo dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 1, los versículos del 17, 18 y 19, donde nos anuncia que Jesucristo estuvo preparado desde antes de la fundación del mundo para liberarnos, para darnos vida, para rescatarnos de nuestra mala manera de vivir. Y dice Pedro que lo hizo no con oro y plata, sino por su sangre preciosa. ¿Cuál es la ocasión en que se escribe esta carta? Ya dijimos, el apóstol Pablo está preso. Y es sumamente impactante imaginarse al apóstol Pablo, como dice en la carta: por esta causa doblo mis rodillas delante de nuestro Padre y Señor Salvador Jesucristo, y la causa por la cual este hombre a miles de kilómetros dobla sus rodillas, por una iglesia, por un pueblo, por el cual él dice claramente: por el cual estoy dispuesto a sacrificar mi vida, a ponerla en sacrificio. Como dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Y de esa manera el apóstol escribe a esta comunidad de los Efesios, de la misma manera que lo vemos escribir también en otras prisiones, especialmente a los filipenses, a los cuales se les escribe dando una especie de justificación frente a lo que muchos podrían utilizar para denostar, para rebajar la calidad de la palabra predicada, o de otra forma la veracidad del mensaje. Podrían aún aducir que un Dios de esta naturaleza, como el que predicaba el apóstol, dejar que sus mensajeros pasasen por las calamidades que pasaban, no era un Dios a confiar. Y el apóstol Pablo, lo primero que nos enseña, como repite muchas veces en la carta a los Romanos, cómo él abraza las tribulaciones, cómo abraza el sufrimiento, o cómo el apóstol Pedro nos dice que de la manera que nuestro modelo Cristo padeció, nosotros también tenemos que armarnos del mismo pensamiento.
de que hemos de padecer también. Y entonces no como ladrones o como malhechores, sino padecer injustamente por la causa de Cristo, lo cual atraerá, dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, el justo juicio de Dios, porque dice que es justo pagar a los que de manera injusta han tratado a los justos. No parece haber una causa especial por la cual el apóstol Pablo escribiera esta carta. No es como escribió la carta a los Corintios, no es como escribió la carta a los Gálatas, que sabemos que estaban pasando por situaciones difíciles. Los Corintios con un pecado horrendo en medio de ellos, los Gálatas extraviados volviéndose hacia atrás, o la carta que le escribe a los tesalonicenses, en donde el apóstol Pablo con el alma en vilo le escribe a esta comunidad donde pudo pasar tan poco tiempo y donde le abrazaba el temor. ¿Qué podría haber pasado con esta iglesia? Bueno, pues lo que ocurre con los efesios no es eso. No hay una especie de motivación que marcara una necesidad expresa de escribir esta carta, como la que él escribió, por ejemplo, a Filemón en ocasión de devolverle a Onésimo, que sin dudas había ofendido, había quedado mal con su patrón Filemón, y al retorno el apóstol Pablo lo presenta como una nueva criatura, como un personaje nuevo, digno de confianza y digno de ser recibido. En esta ocasión vemos más una clara intención de adoctrinar a la iglesia. Esto no es extraño en el apóstol Pablo, que lo vemos escribiendo en los inicios de la carta a los romanos, donde Pablo dice claramente: yo quiero ir y pasar por allá para haceros partícipes de una gracia, de dones, de favores espirituales, de traspasarles alguna gracia. Y entonces aquí a los efesios el apóstol Pablo, digamos que no va a hacer una promesa especial de visita. Ya él los ha visitado, ya él los ha entrenado, ya él ha compartido prácticamente una vida con ellos. 3 años en el periodo de ministerio del apóstol Pablo es una verdadera riqueza espiritual, un enorme privilegio que gozaron los efesios. Pero el apóstol tiene una doctrina, el apóstol tiene una noticia, una revelación que él mismo declara como un misterio. Y este misterio que el apóstol comparte con los efesios, anunciado posiblemente de la misma manera en la carta a los Gálatas, donde declara que él visitó a los hermanos de la iglesia en Jerusalén para compartir una revelación, y declara: por no correr o haber corrido en vano, porque de tal naturaleza e importancia era la revelación que él había recibido. ¿Y qué comparte el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios que vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Nosotros estaremos revisando, ¿verdad? Y expandiendo en estos comentarios. El apóstol Pablo habla acerca de la salvación gratuita. Habla de la salvación por gracia, por medio solamente de la fe, por medio de la fe, no por obra alguna que nosotros pudiéramos
haber hecho, como dice Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó por pura gracia, por creer en el Evangelio, la buena noticia. Y entonces dice el apóstol Pablo, y aquí hay una grave información que ya el apóstol ha compartido en la carta a los Romanos, entre el capítulo 2 y lo que sigue prácticamente en todo el resto de la carta, hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo nos habla acerca de la inutilidad de la circuncisión, de la inutilidad de los sacrificios, de las obras para salvarse. Y entonces desmonta a los judíos de este privilegio que ellos se habían atribuido como pueblo de Dios, llevando a la idea de un privilegio de linaje, de sangre, lo que el apóstol Pablo dice a partir de la carta a los Romanos capítulo 2, los últimos versículos, dice que no es válido para ellos, porque esa circuncisión a la que ellos se refieren, esa circuncisión que tiene la capacidad de llevarnos al cielo, entonces esa no se hace con un bisturí sobre la carne, sino que se hace en el corazón. Y es allí en donde el apóstol Pablo trae la necesidad que tendrá el judío de pasar por la experiencia del gentil. Cristo, el tronco, está disponible para que desde el parque forestal de los gentiles vengan esas ramas, pero también para que del parque forestal de los judíos vengan otras ramas. Y entonces de ese árbol van a colgar, van a estar injertadas las ramas de los gentiles y las ramas de los judíos. Y dice, haciendo de ambos un solo pueblo, un nuevo pueblo en Cristo Jesús. Ambas naciones que habían estado separadísimas, de tal manera que para los judíos los gentiles eran perros, ¿verdad? Y ya escuchamos al Señor Jesucristo diciéndole a la mujer sirofenicia que el pan de la mesa no era para los perrillos, para los perros, ¿verdad? A lo que la mujer le responde con una respuesta que dejó deslumbrado al Señor. Nunca había visto tanta fe cuando esta mujer le dice, sí, pero también los perrillos comen de las migajas de pan que caen de las mesas de los señores. Los misterios revelados por el apóstol Pablo nos hablan de ese Cristo que estuvo escondido desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 nos habla de esto. Pero vemos también a ese Cristo manifestado. Algunos no quieren verlo, pero Génesis capítulo 3, versículo 15, en ese protoevangelio nos encontramos allí con aquel que será herido en el calcañal, pero que él por su parte herirá a ese heridor en la cabeza. Dios ha querido revelarse desde la creación del mundo. Esa es la idea de nuestro Dios, ese es el plan eterno de nuestro Dios. Romanos capítulo 1 nos dice acerca de esa revelación general. Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles. ¿A partir de qué? A partir de las cosas hechas. Dios pretende que esa revelación sea suficiente para mostrarlo a Él, porque termina el pasaje diciendo, de manera que no tienen excusa. El Dios nuestro, Él
entiende. Y entonces nosotros deberíamos decir, tiene que ser suficiente para que frente a toda esa majestuosidad y grandeza, las rodillas del hombre caigan delante de nuestro Dios. Y esas rodillas han de caer y esos labios han de confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios les bendiga, Dios les guarde. Próximo capítulo estaremos entrando ya en materia en el capítulo 1 de esta maravillosa carta que el Dios del cielo nos ha enviado a través de su mensajero, apóstol Pablo. Dios les bendiga, tú puedes. Hasta aquí nuestro tercer episodio con el estudio de la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios. Este estudio ha sido comunicado en voz de su autor, el pastor Jorge Plurde. Agradecemos tu tiempo, atención y cercanía. Te invitamos a compartir Somos Tú Puedes con Jorge. Búscanos en otras plataformas para más contenido. Y aquí te esperamos para encontrarnos en el siguiente episodio. Tú puedes.